¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sesión de las lecturas platónicas. Mi nombre es Max Espíritu y en esta ocasión estamos continuando con nuestra lectura del diálogo Eutidemo o el discutidor. ¿Sí? Les recuerdo que esta es la segunda sesión y pues brevemente un repaso de lo que vimos en la primera. Nos quedamos pues en la línea 281E, ¿sí? Empezamos el diálogo Eutidemo, presentamos a los personajes, Sócrates y Critón están conversando, Sócrates está recordando una conversación que tuvo, ¿no? En la cual pues participó él mismo, junto a dos personajes que van a ser justamente los discutidores, que es Eutidemo y Dionisodoro, que son dos hermanos que antes se dedicaban al pancracio, ¿sí? Al combate, y ahora se dedican al combate, pero esta vez con palabras, ¿sí? En este diálogo, pues se ve cómo Sócrates quiere incitar a la filosofía a un joven Clinias, que es un joven de cuna, de buena cuna, que está interesado por saber de filosofía, y pues Sócrates sabiendo, que de Ernestina, buen día, Sócrates, bueno, sabiendo que ¿no? que esta discusión con ellos, quizás con los sofistas, me refiero, como dicen Sonoro, sabiendo que esta discusión puede ser un poco, ¿no? Difícil, ardua, motiva al joven a aprender de ellos igual, ¿no? Porque de alguna forma un tanto socarrona piensa que va a encontrar con ellos la virtud, ¿sí? Este es un diálogo de exhortación a la filosofía. Y justamente en la sesión anterior vimos cómo es que hay un juego perverso incluso, ¿no? Estábamos viendo de estos personajes que hacen preguntas y repreguntas, y lo confunden bastante a este joven, al joven Clinias, ¿no? Y Sócrates, por otro lado, da un discurso un poco más centrado en guiarlo hacia la virtud, ¿sí? Mientras Sócrates quiere guiar la virtud a Clinias, el Eutidemo y Sonoro lo están enredando en palabras y están haciendo afirmaciones que serían bastante difíciles de sostener hoy en día. Bueno, justamente luego de estas, ¿qué tal, Frank? Luego de esta primera intervención de los hermanos, ¿no? Sofistas, Eutidemo y Isodoro, vuelve nuevamente Sócrates a hablar con el joven Clinias y le vuelve a recordar, pues, por qué se debe buscar la virtud, ¿sí? Y justamente nos estamos quedando ahora en ese repaso que estaba haciendo Sócrates, de memoria también, porque claro, este es un recuerdo, ¿verdad? Es un recuerdo que tiene él con su amigo Critón. Bueno, entonces empezamos con la línea 282A. Déjenme compartir la pantalla. Y bueno, nuevamente les agradezco su participación. Esta vez seguimos con nuestros amigos que son los actores también. Ahí está pues Jocelyn Alata. ¿Qué tal Jocelyn? Está Carla también. Esos son Eutidemo y Dionisodoro. Carla es Eutidemo, Jocelyn Dionisodoro. Acá está Paul también. Gracias Paul. Paul es nuestro amigo Clinias. Tesipo, Natalie. A Tesipo, por cierto, es uno de los tantos enamorados que tiene el joven Clinias, ¿sí? Y Marco pues se está recreando el papel de Critón. Bueno, ahora sí, les pongo el diálogo para empezar, ¿sí? Vamos a leer desde la línea 282A hasta la 285C. Esta primera escena dura unos 10 minutos en promedio, ¿ya? Y voy a empezar yo en el papel de Sócrates y ya luego interactuamos con los demás. Bueno, entonces, atento, Clinias, para empezar con el diálogo, ¿sí? A ver, 3, 2, 1 y ya. Pasemos entonces ahora a considerar lo que aún nos resta examinar, puesto que por un lado deseamos todos ser felices y se ha visto que llegamos a hacerlo a partir del uso de las cosas, o mejor aún, del buen uso de ellas, y que por otro lado era el conocimiento el que procuraba la rectitud y el éxito, es necesario consiguientemente, según parece, que cada hombre se disponga por todos sus medios a lograr esto, el mayor bien posible. ¿O no ha de ser así, Clinias? Sí, ha de ser así. Y si uno piensa que es esto, en verdad, lo que tendría que recibir del propio Padre, mucho más que las riquezas y de los autores y amigos, tanto de los que se declaran enamorados como de los demás conciudadanos o extranjeros, y si a ellos ruega y suplica que lo hagan partícipe del saber, entonces, Clinias, no hay nada vergonzoso ni indigno, si no se vuelve con tal propósito siervo o esclavo, no solo de algún enamorado, sino de cualquier hombre, y dispuesto a rendirlo en servicio cualquiera, con tal que es honorable, por el solo deseo de convertirse en sabio. ¿O no lo crees tú así? Me parece que está muy bien lo que has dicho.
Por lo menos, Clinias, en el caso de que el saber pueda ser enseñable y no se dé espontáneamente en los hombres, cosa que en efecto no ha sido aún discutida por nosotros, ni hemos arribado acerca de ella, tú y yo, a ninguna conclusión. Pero a mí me parece, Sócrates, que es enseñable. Bravo, buen hombre. Me has, he- Te has hecho bien al liberarme de una larga disertación indagación precisamente a propósito de este punto, si el saber es enseñable o no. Ahora entonces, puesto que no solo te parece que lo es, sino que además es lo único capaz de hacer al hombre feliz y exitoso, ¿qué cosa dirías sino que es necesario filosofar y que tú mismo tienes intención de hacerlo? Sí, por cierto, Sócrates, y tanto cuanto sea posible. Satisfecho de oír tal respuesta, dije, el ejemplo mío, Dionisodoro y Eutidemo, de cómo deseo yo que sean los discursos exhortativos, aquí lo tienen. Siempre tal vez embarazoso y algo difuso, pero quien de los dos quiera, háganos una demostración tratando este mismo asunto conforme a las reglas del arte. Y si no quieren hacer eso, retomen desde el lugar donde dejé y demuestren al joven lo que sigue, o que es preciso adquirir todo el conocimiento en su totalidad, o bien que hay uno solo que debe alcanzar para convertirse en hombre feliz y bueno, ¿y cuál es ese? Tal como lo decía en un comienzo, nos importa mucho que este joven llegue a ser sabio y bueno. Eso fue lo que dije, Critón, y tenía concentrada absolutamente toda mi atención en lo que habría de suceder, observando de qué manera particular encararían ellos la cuestión y por dónde comenzarían a persuadir al joven al ejercicio del saber y de la virtud. Comenzó a hablar primero Dionisodoro, el mayor de los dos, y todos dirigimos nuestras miradas hacia él, como si fuésemos a oír enseguida, vaya a saber qué maravillosos discursos. Y precisamente eso fue lo que sucedió, ya que el hombre inició Cretón un discurso maravilloso. Y vale la pena que escuches qué eficaz era para exhortar a la virtud. Dime, Sócrates, y también ustedes todos que afirman en desear que este joven se convierta en sabio, ¿bromean al decir eso o en verdad lo desean y hablan seriamente? Me di cuenta entonces que evidentemente ellos habían supuesto que nosotros estábamos jugando, cuando al principio les pedimos que discurrieran con el joven y que por eso mismo ellos también habían jugado y no habían hablado seriamente. Y convencido de ello, insistí con toda vehemencia en que hablábamos realmente en serio. Dijo Medita bien, entonces, me medita dijo, bien, Sócrates. No sea que tengas que negar más adelante lo que ahora dices. pues lo he meditado y no me ha de suceder que llegue a negarlo. Y bien, ¿insistes en querer que se convierta en sabio? Por supuesto, ¿Y en este momento Clinis es sabio o no? por lo menos él dice que no lo es aún y no es petulante. ¿Y ustedes quieren que se convierta en alguien que sabe, que no sea más ignorante? Admitimos que sí. Por tanto, quieren que se convierta en lo que no es y que lo que ahora es no lo sea más. Al escuchar estas palabras quedé desconcertado y mientras no salía de mi turbación arremetió él diciendo, Pero si quieren, si quieres que no sea más lo que es ahora, ¿qué otra cosa quieres sino aparentemente su muerte? Por cierto, que son notables amigos y enamorados estos, que más que nada desean la muerte del ser querido. al oír esto, se indignó Tesipo por su amado y exclamó, Extranjero de Turios, si decirlo no fuera más bien una grosería, te replicaría, ojalá que te sucediera a ti, ya que se te ha ocurrido proferir de mí y los demás semejante mentira, que yo querría que él estuviese muerto y cuyo solo anunciado creo es, por cierto, una impiedad. Pero ¿cómo, Tesipo? ¿Crees acaso que es posible mentir? Por Zeus que sí, si no he perdido la cabeza, ¿Diciendo la cosa de la que se habla o no diciéndola? diciéndola. Si uno la dice, no dice ninguna otra de las cosas que son, sino precisamente aquella que dice, ¿Y cómo podría si no? pero la que dice es también una de las cosas que son, distinta de las demás. Por supuesto. Y el que la dice, dice pues lo que es. Sí, Entonces el que dice lo que es y las cosas que son, dice la verdad. De manera que si Dionisodoro dice las cosas que son, está diciendo la verdad, y a ti no te está diciendo mentira alguna. de acuerdo. Pero sucede, Eutidemo, que quien ha dicho eso no ha dicho las cosas que son.
Pero las cosas que no son, no existen, ¿no es cierto? No existen Entonces las cosas que no son no existen en ninguna parte. en ninguna parte. Y es posible respecto de esas cosas que no son, que alguien realice alguna acción de modo tal que ellos que están allí o un individuo cualquiera puedan producir esas cosas que no existen en ninguna parte. Me parece que no. Y bien, cuando los oradores dicen algo frente al público, ¿acaso no realizan una acción? La realizan. Y si la realizan, entonces producen. Claro, De modo que decir es realizar y también producir. sí. Por lo tanto, nadie dice las cosas que no son, diciéndolas produciría ya algo, y tú has reconocido que es imposible que alguien sea capaz de producir lo que no es. De manera que, según tu misma afirmación, nadie puede decir una mentira, y si es cierto que Dionisodoro dice algo, dice la verdad y dice cosas que son. Por Zeus que sí, Eutidemo, pero ocurre que él de algún modo dice las cosas que son, pero no las dice, sin embargo, tal como efectivamente son. ¿Qué está diciendo Tesipo? ¿Hay acaso quienes dicen las cosas tal como efectivamente son? Claro que los hay, las personas de bien y que dicen la verdad. Escúchame, ¿no es cierto que las cosas buenas son efectivamente un bien y las malas un mal? Así es, ¿Y tú admites que los hombres de bien dicen las cosas tal como efectivamente son? lo admito. Entonces las personas de bien, Tesipo, dicen mal las cosas malas si las dicen tal como efectivamente son. Sí, por Zeus, así es precisamente, por lo menos cuando se refieren a gente mala. Y tú, si deseas hacerme caso, procura no ser uno de estos últimos si no quieres que las personas de bien hablen mal de ti. Pues ciertamente las personas de bien hablan mal de los malvados. Y también hablan en grande de los grandes y calurosamente de los acalorados, ¿no? Ya lo creo, y fríamente por lo menos en el caso de los frígidos, así como el frío consideran su discurrir. Pero tú me estás ofendiendo, Tesipo. Me estás ofendiendo. Por Zeus, Dionisiodoro, que yo precisamente no porque te estimo, pero te aconsejo como camarada e intento persuadirte que jamás digas tan groseramente en mi presencia que quiero la muerte de aquellos que más aprecio. Como me parecieron bastante irritados el uno con el otro, comencé yo a bromear con Tesipo. Le dije, creo, Tesipo, que tendríamos que aceptar lo que nos dicen los extranjeros, ya que nos lo ofrecen de buen grado, y no seguir discutiendo por una palabra. Si en efecto conocen el modo de hacer morir hacia los hombres, de manera tal que de malvados e insensatos los vuelven buenos y sensatos, sea que hayan descubierto ellos mismos o aprendido de algún otro esta suerte de destrucción y muerte, que hace que destruido, quien sea malvado, reaparezca transformado en bueno. Si pues conocen el modo de hacer esto, y es evidente que lo conocen, ya que reivindicaban para sí el arte recientemente descubierta de ser buenos a los malvados, concedámosles entonces lo que piden: destruyamos al muchacho, con tal de que lo vuelvan sensato, y a todos nosotros también con él. Y si tienen miedo ustedes, que son jóvenes, hágase la prueba conmigo, cual si fuese un cario. Pues yo, que además soy mayor, estoy dispuesto a correr el riesgo y me pongo en manos de Dionisodoro, que está aquí presente, como lo haría la famosa Medea de Cólquida. Que me mate, y si quiere que me haga coser, o que, en fin, haga de mí, si gusta, lo que desee, pero que me transforme en bueno. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esta es la primera escena, ¿sí? Y pues continuamos con las mismas discusiones, ¿verdad? Que ya habíamos dejado la sesión anterior, de estos dos hermanos sofistas que, como ven, están pues confundiendo y jugando con el lenguaje, ¿ya? Siendo la intención de Sócrates algo distinto, ¿no? Empiezan pues llegando a una suerte de acuerdo en que el joven necesita saber de filosofía. Es una exhortación a la filosofía, ¿no? ¿Sí? Es necesario filosofar, y tú tienes la intención de hacerlo, le dice Sócrates a Clístenes, y Clístenes dice, sí, sí, quiero hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza él y le da la pauta, ¿no? Estos discursos exhortativos, que en griego se llama los protépticos, ¿sí? Este diálogo es un ejemplo del primer protéptico que se tiene de la filosofía, ¿no? Que está justamente en Platón. Entonces, la intención de él es que estos dos sofistas, que también son avanzados ya en edad, ¿no? Enseñan al joven a que se inicie en la filosofía de alguna forma, ¿sí? Que lo convierta, pues, en un hombre sabio, ¿no?
Pero justamente el tema con los sofistas es que ellos juegan con la palabra, ¿no? Y juegan con esto de convertir, ¿no? Tú quieres que sea algo, que él sea algo que no es decir, quieres su muerte, ¿no? Porque lo que no es la muerte, ¿sí? Entonces, frente a esa afirmación, Tesipo, que es uno de los enamorados, ¿no? Que está enamorado del joven Clinias, pues se amarga y le empieza a confrontar, ¿no? A Eutidemo, ¿sí? Pero Eutidemo, como ven, también interviene y quiere hacerlo confundir, ¿no? O sea, piensas que es posible mentir, piensas que es posible refutación, ¿verdad? Y lo que me llama la atención en esta sección es el fuerte acento eliático que hay, ¿no? Es como si estuviera Parménides, estuviera detrás, pero como una suerte de un Parménides payaso, ¿no? Porque habla de lo que es y de lo que no es, y lo que es, si es posible que sea y lo que no es, pues, no es posible que sea, ¿no? Están hablando de lo mismo, es decir, están usando una jerga parmenidia, ¿no? Eliática, pero en este caso no están llegando, pues, a verdades, ¿no? Que le entrega la diosa, en todo caso, a Parménides, sino están queriendo ellos ganar la discusión, ¿sí? O sea, es una discusión que ellos quieren ganar y no quieren llegar a nada, eso se está notando ya, ¿no? Entonces, pues están negando cosas que son muy evidentes para nosotros, ¿no? Bueno, en todo caso, Tesipo, ¿no? Está pues bastante molesto al respecto, ¿no? Él no entiende esos juegos, ¿sí? Más bien le dice que se tranquilicen. Y acá viene un insulto que quizás no se nota en español, pero que en griego sí, ¿no? Se los comparto cuando le responde, me estás ofendiendo, ¿no? Aquí, ¿verdad? En esta parte, ¿no? Cuando Tesipo le dice, fríamente, por lo tanto, y lo friges así como frío con solamente transcurrir, ¿no? Y acá y acá es donde responde Dionisodoro que le está ofendiendo. ¿Y por qué frío es un insulto, ¿no? Bueno, de hecho, en griego es insípido, ¿sí? Y este término insípido tiene toda la intención de ser algo injurioso. Entonces, acá hay una suerte de, ¿no? de insulto, pero así, ¿no? Camuflado, y por eso empieza pues acá el tema a calorarse, y es donde interviene el bueno de Sócrates. Acá Sócrates va a estar de mediador, ¿sí? Para que no se exacerben los ánimos, él está ahí de mediador, y dice algo muy interesante, ¿eh? Habla de la destrucción y de la muerte, o sea, otra vez en sentido de iniciación, ¿no? Acá todo ¿no? Todo este discurso que da luego es un sentido iniciático, ¿no? Porque en la iniciación uno muere y llega a otro estado, ¿no? Uno muere a su oscuridad y poco a poco se va transformando, ¿no? A algo distinto, ¿no? Va llevando una luz. Igual acá también, ¿no? Dice, ya si ellos van a destruirme, que destruyan lo malo que hay en mí para que sea transformado en bueno, ¿sí? Es un proceso de destrucción y muerte. Destrucción y muerte iniciática, diría yo, ¿sí? Porque eso está también de fondo, ¿no? Ya que estamos hablando de los eleatas, ¿no? De Parménides, pues justamente, ¿no? Todo ese contexto nos recuerda justamente esa iniciación que tuvo él. Pero nuevamente, ¿no? Es un juego de palabras, meramente. Aunque Sócrates trata de alguna forma de salvar las apariencias diciendo, mira, ellos están haciendo esto porque en verdad sí quieren darle un consejo de virtud al joven, Clinias, pero por ahora tienen que hacerlo morir, ¿no? Y de esta forma como hacen morir también en las iniciaciones, ¿sí? Esto fue lo que más me llamó la atención en lo último. Esto de destruir al malvado y transformarlo en bueno, ¿no? Incluso en la misma nota al pie, el mismo autor, bueno, en el que lo traduce, habla de ritos metamorfoseadores, ¿sí? O sea, es un ambiente ritual el que está describiendo Sócrates. Pero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que en verdad están haciendo esto o Sócrates otra vez está salvando las apariencias, ¿no? Ya son varias veces que recurre a esto de los ritos, ¿no? De la muerte iniciática, ¿no? Incluso en la sesión anterior vimos que se estaba hablando de una suerte de iniciación erística, ¿no? Entonces, ¿por qué este lenguaje mistérico está detrás, ¿no? Siendo este diálogo tan, bueno, sí, por un lado, que quiere iniciar a los jóvenes a la filosofía, pero por otro lado también ve qué tan bajo se puede caer, ¿no? Con los sofistas, ¿no? Con estos sofistas ya que son de la segunda, posiblemente tercera generación, ¿sí? ¿Algún comentario al respecto? ¿Por qué creen que tiene esta jerga, ¿no? Esta jerga iniciática? Marco, escuchamos. Sí, Max. Para justamente más o menos ir a la misma línea que tú estás mencionando, sí, me parece que sí, tiene una relación con el poema de Parmenides. Por ejemplo, la frase de Parmenides creo que es fragmento que te la creo.
que es el pensar en lo mismo que el ser, ¿no? Cuando en una parte del Eutidemo se menciona, Tesipo dice, por Zeus que sí, pero ocurre que él de algún modo dice las cosas que son, pero no las dice, sin embargo, tal como efectivamente son. Aquí ya está dando pues lo que es esta dicotomía entre apariencia y verdad, ¿no? Y cómo eso está reunido o unido bastante con el ser de la palabra, ¿no? Es decir, hay dos maneras de llegar al ser. Es la vía que es y la vía del no ser. La vía de ser es la que justamente va a estar ligada con la verdad y con el cuidado de la palabra, mientras que la vía de no ser va a ser la que pues es inconocible de por sí. Pero hay una tercera vía, que me parece que la tercera vía, que es la que está Eutidemo y Dionisodoro, que es la que compone el no ser y el ser. Y es justamente con las que ellos están jugando en esta parte, ¿no? Es este camino que pues sigue lo que es la apariencia, pero intentando pues mostrar que está como llegando a la verdad como tal, ¿no? Entonces Sócrates estaría pues personificando lo que es la pistis aletheia, que es la persuasiva verdad como tal, ¿no? Y pues estaría también el cuidado de la palabra. Ujú. Ok, ok. Entonces también Marco, que justamente está trabajando a Parménides, ¿no? Claro, también no me encuentra, que es bastante notorio, ¿sí? Incluso el mismo texto te lo dice, ¿no? Que hay un fuerte contenido eleata aquí, ¿no? Parmenidio, claro, porque el eleata Parménides es uno de los más grandes representantes de esta tendencia filosófica, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario más sobre esto? ¿Por qué Platón utiliza está jugando simplemente o está queriendo decir algo quizás de broma, ¿no? Porque cuando Platón bromea, dice cosas muy serias y cuando dice cosas muy serias, está bromeando, ¿no? Recordemos que los diálogos justamente exotéricos, ¿no? Que son los que tenían esa intención más o menos de conducir a jóvenes a que al final vayan al mismo Platón para que él les explique las cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que acá está dejando varias cositas así camufladas. Jocelyn. Sí, igual un saludo a todos los que están conectados ahora. Em, bueno, en tu línea, Max, de todas maneras, siento yo, se siente que aquí el término, bueno, cuando habla de esta semejanza a los ritos y todo eso, y recordando que en Parménides esto precisamente se toma como un modo serio con todo el contenido ritual, con todo el contenido religioso eh, que, que presentan en esa época. Pero acá siento que sí lo toman como algo así como dentro de estos juegos de niños malcriados. Pues los que no saben hablan más y son ascendidos a nivel de dioses a modo de sarcasmo, ¿no? Estos ritos, esto de que, bueno, me dejó destruir por ellos, el hecho de que los considero pues como los personajes que están a un nivel superior de saber y hay que dejarnos guiar por ellos, sencillamente pues se tornan en un sarcasmo que, como lo dices bien tú, lo dice de modo serio y por eso pues uno duda más de lo que está diciendo acá, ¿no? Sí, obviamente no tiene todo el sentimiento de elevarlos a ese nivel. Y pues otro de los personajes también que ingresan de lleno acá, que es Tesipo, creo que representa ese enojo de alguien ya un poco más maduro frente a estos niños, ¿no? Frente a estos niños berrinchudos, estos niños pues que se divierten empujando al otro, ¿no? Y le sigue el juego, ¿no? Le sigue el juego y con esa le da su chiquita también, ¿no? Un personaje bastante interesante, también divertido y que obviamente pues no quiere tampoco ser muy suave con ellos como lo está haciendo Sócrates, ¿no? Me parece que ha armado, al menos Platón acá, ya desde la parte más narrativa, pues un interesante teatro que está bastante divertido también de leer, pesado por la parte tal vez de Dionisodoro y Eutidemo, pero igual se siente que los está dejando mal, ¿no? Entonces, de todas maneras estamos viendo esa parodia tal vez, y de hecho, recordemos que este es un recuerdo, ¿no? Entonces también puede jugar un poquito, como en todo recuerdo, no somos muy fieles, entonces puedo perdonarme yo el maquillar tal vez un poco
lo que estoy diciendo, ¿no? No por mi culpa, sino por la culpa de la memoria, ¿no? Así que, bueno, igual siento que acá de todas maneras hay mucho de sarcasmo, se siente, se percibe, así que, bueno, yo voy por esa línea también. Gracias. Félix, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Ya, sí, bueno, ahí con lo que acaban de leer y bueno, con lo que antes ya habían comentado la semana pasada, claro, lo del protéctico o esa introducción que hacen a la filosofía, me parece que ahí también ya se puede ir viendo la diferencia que va a haber entre Sócrates y los sofistas, porque cuando el sofista viajaba a una polis, iba con la intención precisamente de vender, ¿no? De vender sus técnicas políticas, sobre todo la erística, que es la que se está viendo acá, y también la oratoria, la gramática y todo lo demás. Entonces, para ellos era muy importante hacer una buena presentación a los jóvenes, porque de eso dependía su negocio, ¿no? O sea, de eso ellos vivían, ¿no? En cambio, en el caso de Sócrates, su iniciación a la filosofía no es que el joven aprenda técnicas políticas erísticas, sino que la intención de Sócrates es precisamente que muera simbólicamente con su método mayéutico, ¿no? Que entra que acepte su ignorancia y luego de aceptar su ignorancia a través de una purificación del alma, ¿no? Iban a adentrarse a la verdad. No tenía la intención Sócrates con los jóvenes filósofos de que le paguen dinero y de que Sócrates le enseñe algún tipo de técnica discursiva a los sofistas, ¿no? O a los jóvenes. No, todo lo contrario. Incluso Sócrates decía, yo no sé nada, ¿no? Solo sé que nada sé y por lo tanto yo no puedo enseñarte nada porque yo soy ignorante. Lo único que se puede hacer es simplemente aflorar, ¿no? Aflorar la verdad que está en el alma a través del discurso. Eso como primera cuestión. Entonces ahí se ve cuál es la intención del filosofar, tanto para los sofistas de segunda generación y la intención que tiene Sócrates, ¿no? Y la otra, que es mucho más interesante todavía, porque esto ya es una cuestión temática, es lo que comentaba Marco también de alguna forma, esta influencia eleata, ¿no? Que tiene el discurso y los jóvenes. Ahí recordemos al propio Gorgias, ¿no? Gorgias es el que precisamente niega el ser completamente, haciendo una crítica a Parménides, el ser no existe y lo que existe es el no ser, o sea, existe la nada. O sea, es decir, las palabras en realidad no tienen ningún tipo de contenido de verdad, no tienen esencia. Y por lo tanto, recordemos para Gorgias, ¿cuál es la utilidad entonces de la palabra? Bueno, como no contiene verdad, la utilidad de las palabras es el convencimiento, la persuasión. Entonces, ya no importa llegar a una verdad en la discusión, sino lo que importa simplemente es ganar en el debate, incluso diciendo cosas falsas, diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Y jugar con el lenguaje nada más, pura erística, ¿no? Entonces ahí también está lo interesante, porque ahí se ve cómo entiende la palabra los sofistas, que es una mera técnica, que no llega a ninguna verdad, simplemente es para ganar el debate, el discurso. Y en el caso de Sócrates, más bien el lenguaje, la actividad lingüística y racional, más bien es un tipo de purificación del alma, ¿no? Que te eleva a las verdades trascendentales, ¿no? Que ya Platón luego va a sistematizar. Pero nuevamente, ahí se ve la diferencia, ¿no? Que hay en el uso del lenguaje tanto de los sofistas y de Sócrates, con una intención completamente distinta, ¿no? Eso quería comentar. Gracias. Jocelyn. Sí, justo, mira, me ha hecho darme cuenta una cosa. Claro, estamos en el campo, en este discurso igual se busca la lógica, ¿cierto? La lógica, pues, al estilo Parmenides y todo ello. Pero precisamente el juego que hace al relacionarlo con estos ritos mistéricos, donde todo es uno, lo múltiple es uno, el ser y el no ser se funde, pues eso es como si estuvieran jugando así nuestros queridos Dionosidoro, queridos entre comillas, Dionosidoro y Eutidemo. Literalmente están mezclando ser y no ser, están mezclando lo particular y lo universal, hacen un salto así, están jugando con la lógica y precisamente parece como si estuvieran en esa instancia mística, donde funden toda la lógica en uno solo, ¿no? Pero lo hacen con estos fines, pues más como podría decir para lucirse, y no con la instancia pues de siquiera encontrar el camino de sentido a través de lo mistérico, sino van por otro lado. De hecho, y ya yendo para el lado de la lógica,
como se mencionó la semana pasada, mucho también se decía que Sócrates actuaba como los erísticos, ¿no? O como estos sofistas de segunda generación, que no llegaba a nada, pero es el único que en este diálogo va avanzando, ¿no? Va avanzando en el diálogo realmente, porque él ya le incitó al joven que la enseñanza de saber es lo único capaz de hacernos felices y exitosos, y entonces ya les da como que una segunda tarea a estos dos. Bueno, ya les dijimos esto, ya comprendió, como pueden ver, haciendo, bueno, él siempre diciéndose, ¿no? Pero con mis pobres artes le he enseñado esto. Ahora ustedes díganle qué tipo de conocimiento, si es uno solo o todos, lo que necesita, ¿no? Pero ya avanzaron, y él es el único que ha avanzado en el diálogo o en lo que se estaba pidiendo de avance más práctico tal vez, o más lógico dentro de todo este discurso, cosa que no se siente con estos erísticos, o estos erísticos sencillamente no avanzamos nada, ¿no? Ahí se está perfilando también cuáles son los resultados en ambos campos, ¿no? En ambos, bueno, en ambas, tal vez métodos, podría decir, entre comillas, ¿no? Bueno, eso me llevó a un poquito ahí a pensar también con el avance que estaba dando Félix. Listo, gracias. Sí, de hecho, más bien, Félix, gracias por mencionar a Gorgias. En efecto, Gorgias ya inaugura esto, ¿no? Este tema de la palabra como engaño, ¿sí? Como puro engaño, como una forma de ilusión, ¿sí? Curiosamente, de hecho, recordar un texto que también que estoy recordando sobre ello, pero curiosamente, ¿no? Este texto que tengo menciona que Gorgias, ¿no? Que, claro, él habla de la palabra como engaño y la palabra como ilusión, pero también entiende la palabra como un poder mágico para llevarnos más allá de la palabra, ¿sí? Pero aquí, en este diálogo, estamos viendo que este discurso no te está llevando a nada. O sea, si solamente hablara Dionisodoro de Eutidemo, el diálogo sería pero aburridísimo, ¿no? Porque al final estaremos repitiendo nos quedamos en las palabras, no es un mero, no sé, filosofía del lenguaje, ¿no? Algo así. Peor incluso, ¿no? Justamente es la figura de Sócrates la que pone el contrapeso, ¿no? Y hace que, como mencionó Jocelyn, esto avance, ¿no? Y ahí también se ve la distinción, ¿no? Y la fuerte demarcación que hace Platón al poner a Sócrates como que permite que, ¿no? que el joven se vaya a la virtud a través de su exhortación que él hace, o que el joven se quede confundido con los sofistas. Entonces se cae una clara demarcación entre Sócrates y estos sofistas, ¿no? Que pues no están ayudando para nada, ¿sí? Félix. Sí, solamente un comentario extra, precisamente con lo que estábamos comentando, ¿no? De el uso del lenguaje, de la lógica. Ahí también es muy importante ver cuál es el tema que están hablando, ¿no? Y el tema que están hablando precisamente es la virtud del hombre. Están tratando de reflexionar acerca de la naturaleza humana, ¿no? En el caso del no ser y la muerte, por ejemplo, ¿no? Y cada uno tiene una visión distinta. O sea, para los sofistas, el ser humano y su virtud es completamente distinta que la de Sócrates, ¿no? Y recordemos, como es un diálogo de Platón, obviamente el camino y el método de los sofistas va a ser el denigrado, y el benéfico, digamos, el que sí llega a la verdad y a la luz y a la purificación y a la sabiduría y por tanto a la felicidad, va a ser la de Sócrates, ¿no? Claro, claro, solamente para añadir esa cuestión, ¿no? Lo central que es el tema del hombre, ¿no? La naturaleza humana, ¿no? Eso. Claro, sí, pues sí, porque claro, es claramente una parodia, ¿no? Pero los sofistas en verdad fueron así, bueno, justamente ahora están saliendo pues testimonios que nos dicen más bien, ¿no? Que hay que tener un poco más de respeto con los sofistas, que no han sido meros embaucadores, porque siempre somos con la versión platónica también, ¿no? Entonces acá hay que comparar versiones también y llegar pues a un punto, ¿no? Intermedio, en fin, ¿no? Más informado al respecto. Estamos leyendo pues un texto platónico, sí. Vamos a la segunda escena entonces. Segunda escena. Sí, segunda escena. Esta dura un poquito menos. Va de la 285D a la 288D. Y empezamos con Tesipo. A ver, 3, 2, 1 y ya.
También yo, Sócrates, estoy dispuesto a ponerme en manos de los extranjeros, incluso si quieren despellejarme, más aún de lo que están haciendo ahora, con tal de que mi piel no termine sirviendo para un odre como la de Marcias, sino para la virtud. Sin embargo, este Dionisiodoro cree que estoy ensañado con él, pero no lo estoy, y únicamente le contradigo aquello que no me parece acertado con respecto a mí. Así pues, mi querido Dionisiodoro, no llames ofender a lo que es contradecir, porque ofender es otra cosa bien diferente. Has hablado, Tesipo, como si existiera el contradecir. Y por supuesto, ya lo creo. ¿O acaso tú, Dionisiodoro, piensas que no existe el contradecir? No eres tú, en todo caso, quien podría demostrar que alguna vez has escuchado a dos hombres contradiciéndose recíprocamente. Es cierto, pero en cambio, ahora mismo escucho a Tesipo que te está contradiciendo, Dionisiodoro. ¿Y te atreverías a dar razón de ello? Por cierto, Pues bien, ¿hay enunciados para referirnos a cada una de las cosas que son? claro, ¿Para decir que cada una qué es o qué no es? para decir qué es. Si recuerdas, Tesipo, hace un instante demostramos que nadie dice algo que no es. En efecto, quedó bien claro que nadie puede expresar con palabras lo que no es. ¿Y qué hay con ello? ¿Vamos por eso a contradecirnos menos tú y yo? ¿Nos contradiríamos diciendo los dos el enunciado de la misma cosa? O más bien, en ese caso, ¿nos estaríamos diciendo lo mismo? ¿No estaríamos diciendo lo mismo? Sí, Pero cuando ni el uno ni el otro dice el enunciado propio de la cosa, ¿podríamos contradecirnos? ¿No sucede que ninguno de los dos ha hecho siquiera la mínima mención de la cosa? así es. Pero entonces nos contradecimos cuando yo digo el enunciado propio de la cosa y tú dices otro enunciado de otra cosa. ¿No sucede entonces que yo digo la cosa y tú en cambio no dices absolutamente nada? Y el que no lo dice, ¿cómo podría contradecir al que lo dice? Sipo quedó mudo. Yo, sorprendido por la argumentación, exclamé: ¿qué quieres decir, Denisodoro? Ciertamente, pero vaya, este argumento que yo he oído tantas veces y de tantas personas no deja de asombrarme. Los seguidores de Protágoras se utilizaban frecuentemente, y aún lo hacían otros más antiguos que ellos. A mí, en particular, siempre me resulta sorprendente, porque no solo refuta a todos los demás argumentos, sino que también se refuta a sí mismo. Pienso que de ti, mejor que de nadie, podré saber la verdad. En resumen, es imposible, porque ello va enderezado el argumento, ¿no? Decir lo falso, pues cuando se habla, ¿se dice verdad o no se habla? Sí, Si es imposible decir lo falso, ¿es en cambio posible pensarlo? tampoco es posible. Entonces, no hay de ningún modo opinión falsa, No, ni ignorancia, ni hombres ignorantes. ¿O qué habría de ser ignorancia si existiese, sino precisamente eso, engañarse sobre las cosas? seguro. Pero eso no es posible. No. Pero, Dinsodoro, tú hablas por hablar, por el placer de una paradoja. ¿O en verdad crees que no hay ningún hombre ignorante? Y bien, refútame. Pero ¿cómo puede ser posible la refutación según lo que sostiene si ninguno se engaña? No es posible. Ni pedí ahora yo una refutación. ¿Y quién podría pedir lo que no es? ¿Tú podrías? Ah, Ortidemo, estas sutilezas, aunque estén bien presentadas, yo ya no las comprendo en forma adecuada, sino que las capto así burdamente. Y ahora, tal vez haré una pregunta demasiado vulgar, pero tú perdóname. Dime si no es posible engañarse ni pensar lo falso ni ser ignorante. Dime, si no es posible engañarse ni pensar lo falso ni ser ignorante, ¿tampoco existe la posibilidad de equivocarse cuando se hace algo? Al realizar una acción, ¿no es posible equivocarse en lo que se hace? ¿No han dicho eso ustedes? Por supuesto. Y aquí entonces mi pregunta vulgar: si no nos equivocamos ni al actuar, ni al hablar, ni al pensar, ustedes dos, por Zeus, si así son las cosas, ¿qué nos han venido a enseñar? ¿No afirmaban hace poco que eran capaces de enseñar la virtud mejor que nadie al que quisiera aprenderla? Pero Sócrates, eres un Cronos, tú hasta el punto de recordar ahora lo que dijimos al comienzo. Y tal vez si he dicho algo el año pasado, ahora lo recordarías. Y en cambio, ¿no sabes qué hacer con los argumentos que usamos en este momento? Porque esos argumentos son muy difíciles, y es natural que así sean, proceden de hombres doctos. Tanto así además que resulta dificilísimo sacar algún provecho de lo último que has dicho. ¿Qué quieres decir, Dinosaurio, con la expresión no saber qué hacer? Es evidente
que dices que no puedo refutarlos. ¿No es cierto? Porque dime, ¿qué otra cosa puede significar la expresión no sé qué hacer con tus argumentos? De lo que tú dices, sin embargo, no sería difícil sacar provecho, así que contéstame. Primero tú, Dionisodoro. ¿No quieres contestar? ¿Pero acaso es justo? Claro que sí. ¿Y por qué razón? Evidentemente no por otra que esta, que has llegado aquí con nosotros ahora como gran experto en la discusión y conoces cuándo se debe contestar y cuándo no. Y en este momento no has de dar la mínima respuesta porque sabes que no se debe. Pierdes el tiempo en charlatanerías en vez de contestarme. Hazme el favor, querido, obedece y contéstame. A fin de cuentas, ¿estás de acuerdo en que soy un entendido? Y bien, debo obedecerte. Es necesario que lo haga. Al parecer, ya que tú lo ordenas. Pregunta, pues. ¿Es por el hecho de que poseen un alma por lo que los seres dotados de comprensión comprenden o también comprenden los que no tienen alma? Solo los que tienen alma. ¿Sabes tú de alguna expresión que tenga alma? Seos de ninguna. ¿Y entonces por qué hace un instante me preguntabas por la comprensión de mi expresión? ¿Y qué otra cosa quieres que haya hecho? Si no equivocarme por imbecilidad. O tal vez no me equivoqué y dije bien al afirmar que las expresiones tienen significado. ¿Qué dices? ¿Me he equivocado o no? Si no me he equivocado, ni siquiera tú, con todo tu saber, podrías refutarme, ni sabrías tampoco qué hacer con mi argumentación. Si en cambio me he equivocado, entonces tú no te expresas bien, ya que sostienes que es imposible equivocarse. Y esto no lo digo con respecto de lo que firmaste hace un año. En fin, Dionisodoro y Eutidemo, parece que este razonamiento nuestro no avanza, y más aún corre el riesgo, como el viejo caso anterior, de caerse él mismo después de haber derribado al contrincante. Y para que ello no suceda, ni su arte, que por añadidura es tan asombroso por la precisión en las palabras, ha sido capaz de encontrar un medio. Asombrosos. Sí, son las cosas que dicen estos hombres de Turios o de Quíos o de donde como les plazca ser llamados. Por cierto, no les preocupa para nada el divagar. Temí yo que volviésemos a las ofensas e intenté nuevamente calmar a Tesipo diciéndole, Tesipo, Lo que poco, lo que poco antes decía Clinias, te lo repito ahora a ti. No conoces que el saber de esos extranjeros es algo asombroso, pero ellos no han querido darnos una demostración en serio, sino que imitando a Proteo, el sofista egipcio, buscan seducirnos con encantamientos. Mas imitemos nosotros a Menelao y no dejemos ir a estos hombres hasta que no nos hayan revelado aquello de lo que en serio se ocupan. Estoy convencido de que nos van a hacer ver en ellos algo realmente espléndido, una vez que empiecen a tomarse la cosa en serio. Roguémosles, pues, incitémosles y supliquémosle para que se nos revelen. A mí me parece, y me parece que yo, por mi parte, he de ser otra vez quien ha de abrir el camino, mostrándoles con el ejemplo cómo yo incito a que se nos revelen. Tomaré el tema donde lo había dejado e intentaré exponer lo mejor posible todo el resto, para ver si logro provocarlos y que, piadosos y compasivos de mi esfuerzo y seriedad, también ellos emprendan las cosas seriamente. ¿Ok? Bueno, estamos avanzando, estamos ya en la segunda parte, ¿sí? Y empieza con, pues, nuevamente alusión al lenguaje, ¿no? Que es imposible contradecir, ¿no? Pero curiosamente decir que es imposible contradecir es una autorrefutación, ¿no? Porque si yo digo es imposible contradecir, estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. O sea, es algo que, como dice Sócrates, ¿no? Es un argumento que se derriba a sí mismo. Y bueno, y viene con la pregunta, ¿no? Si no nos equivocamos, ¿qué nos pueden enseñar ustedes, no? O sea, ¿qué virtud nos van a enseñar? Si al final nadie puede equivocarse, o sea, si hacemos caso a lo que dicen sus palabras, ¿qué nos han venido a enseñar, no? Supuestamente de qué son maestros en todo caso, si ya todo está ordenado, en fin, o el error no es posible, ¿no? O si no nos podemos equivocar, entonces, ¿maestros de qué son, no? Sí, acá se dan cuenta que ya está llegando pues un punto en el cual el mismo Sócrates, ¿no? Que es tan diplomático en este aspecto, también ya les hace preguntas, ¿no? Que ellos de alguna forma tratan ¿no? de pasearlas, pero claro, Sócrates no es pues un joven, ¿no? Que esté aficionado a la filosofía, él ya está bastante tiempo ahí, ¿no? Sabe discutir, también conoce sus juegos, ¿sí? Y no va a ser pues presa fácil de embaucadores de la palabra, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de esta segunda
de esta segunda escena, estimados? ¿Qué les ha parecido en este caso la intervención entre, bueno, la dinámica entre Tesipo, Diniodoro? Sí, Marco. Algo que se puede rescatar también es la técnica sofística, ¿no? Por ejemplo, la parte donde Dionysodoro le menciona que es un cronos a Sócrates, ¿no? Está haciendo gala de que es importante, pues, el olvido a la hora de la refutación sofística. Ellos tienen dos maneras, ¿no? De hablar o de dialogar, ¿no? Uno es con discursos muy largos, el cual se ha visto ya en diálogos anteriores, y otra es con lo que están haciendo ellos dos, ¿no? Que es como una danza que va de puja en puja, ¿no? Pero todo esto con el fin de que se pierda lo que antes había mencionado, ¿no? Eso creo que también puede ser rescatable, ¿no? A entender cómo ellos argumentaban. Sí, sí, claro. Y son bastante rápidos al respecto, o sea, ni siquiera dejan pensar, ¿no? Ya viene uno, empieza el otro, sí, es bastante, es una danza bastante dinámica, bastante de empujones, ¿sí, no? Que justamente tiene esa intención de ser rápida para confundir y ganar, porque ellos solo quieren ganar nada más, ¿sí? No importa lo que están diciendo, y más adelante se va a dar cuenta que ya esto llega a un límite, ¿no? De decir cosas que nadie podía creer, ¿no? Incluso le piden demostraciones y todo, pero claro, como ellos son discurso, no pueden demostrar lo que están diciendo, ¿no? Simplemente lo dejan ahí nada más. ¿Mm? Bueno, a mí me pareció también interesante lo último, ¿no? Cuando otra vez, ¿no? Tratando de calmar, en este caso ya no a Clinias, ¿no? Sino a ya este joven que está, Tesipo, ¿no? Que ya está cada vez más, ¿no? Cada vez que interviene ya se siente que ya tiene por ahí sangre en el ojo, ¿no? O sea, está así queriendo refutarlos, queriendo decirles cosas, ¿no? Y bueno, Sócrates ahí, ¿sabes? Lo quiere calmar a él y dice, miren, estos extranjeros, ¿no? Sí tienen verdad en él, pero en ellos, pero hay que saber, ¿no? Llegar a eso, a esos dominios, ¿no? Pone el ejemplo de Proteo, ¿no? Este ser mítico que cambiaba de forma, cambiaba de forma. Entonces, igual ellos también están haciendo lo mismo, pero en el fondo hay una verdad, ¿no? Bueno, no sé hasta cuándo le servirá este paseo a Sócrates, porque ya se están cansando también acá los propios invitados, ¿no? A esta reunión. Bueno, en todo caso, sigamos con la tercera, que acá hay bastantes también cosas que decir, la tercera escena, ¿sí? Donde ya intervienen nuevamente Clinias y nuevamente Sócrates, ¿sí? O sea, casi ya es una escena donde hay contenido, ¿no? Cada vez que lo ven ellos, ya sí aparecen nuevas cosas, ¿sí? Entonces acá sí surgen ya nuevos interrogantes. A ver, vamos entonces con el bueno de Clinias. Empiezo. Ya. 3, 2, 1, ya. Y tú, Clinias, recuérdame dónde lo habíamos dejado. Me parece que más o menos en este punto, ¿verdad? Habíamos finalmente aceptado que era necesario filosofar, ¿no es cierto? Sí, claro, es cierto, Y la filosofía era adquisición de conocimiento, ¿no es así? por supuesto. ¿Cuál será entonces el conocimiento que haríamos bien en adquirir? No es simple la respuesta. ¿Aquel que nos servirá? Por supuesto. ¿Y qué nos serviría de algo si supiésemos reconocer, yendo y viniendo, en qué lugar de la tierra está sepultada la más grande cantidad de oro? Tal vez. Pero antes habíamos demostrado acabadamente que ningún beneficio resulta de poseer todo el oro del mundo, aun si lo tuviésemos sin fatiga y sin excavar la tierra. Y si hasta supiésemos transformar las piedras en oro, tampoco de nada serviría semejante conocimiento, pues si no sabemos hacer uso del oro, quedó claro que ninguna utilidad podremos obtener de él, ¿o no te acuerdas? Sí, sí, claro, me acuerdo muy bien. Y ninguno de los otros conocimientos parece tener alguna utilidad, ni el gramatístico, ni el médico, ni en suma ningún otro que sepa sí producir algo, pero no usar en cambio lo que produce, ¿no es así? Claro, Ni si hubiera un conocimiento tal que hiciera a los hombres inmortales, pero que no supiera después hacer uso de esa inmortalidad, tampoco de él resultaría utilidad alguna si debemos atenernos por lo menos a las conclusiones que antes habíamos establecido. Estuvimos de acuerdo en todo esto.
Necesitamos, por tanto, mi querido jovencito, un conocimiento en el que estén reunidos a la vez tanto el producir como el saber usar eso que se produce. Evidentemente. Sin embargo, aun cuando fuésemos hábiles fabricantes de ligas, estaríamos muy lejos de ser poseedores de ese conocimiento que dijimos. Aquí, en efecto, aun siendo el mismo el objeto, diferente es, por un lado, el arte que produce y diferente, por el otro, aquel que hace uso. Difieren mucho entre sí, en efecto, el arte del que fabrica las ligas y el del que las toca, ¿no es cierto? Así es. Tampoco, evidentemente, es el arte de producir flautas el que necesitamos. Estaríamos en el mismo caso que el anterior. Claro. Pero por los dioses, si aprendiésemos el arte de hacer discursos, ¿no sería acaso ese el que tendríamos que adquirir para ser felices? Yo creo que no. ¿Y de qué prueba te vales? Yo veo que algunos autores de discursos pues no saben hacer uso de los propios discursos que ellos mismos preparan, al igual que los fabricantes de liras no saben hacer uso de ellas. Y también sucede aquí que otros, en cambio, son capaces de hacer uso de los discursos que aquellos hicieron, pero son incapaces de escribirlos. Es evidente, pues, que asimismo con respecto de los discursos, una cosa es el arte que produce y otra, diferente, el que hace uso. Me parece que nos das una prueba satisfactoria de que no es justamente este arte de comprender discursos aquel cuya posesión podría hacer a uno feliz. Y sin embargo, no creía que en él con toda probabilidad, yo creía que en él con toda probabilidad tenía que habérsenos revelado ese conocimiento que hace tiempo andábamos buscando. Porque en efecto, estos hombres, los que hacen discursos, cuando me encuentro con ellos, Clinias, me resultan extraordinariamente sabios y su arte maravilloso y sublime. Por lo demás, no hay de qué asombrarse. Semejante arte es, si bien pequeño, solo una parte del arte de los encantamientos, aunque inferior a él. El de los encantamientos, en efecto, consiste en encantar serpientes, tarántulas, escorpiones y otras bestias y en curar enfermedades, mientras que éste persigue el encantamiento y persuasión de los miembros de un jurado, una asamblea o cualquier otro tipo de gente reunida. ¿O a ti te parece de otro modo? No, me parece que es como tú dices. Y entonces, ¿a dónde nos hemos de dirigir? ¿A qué otro arte? Pues yo no sé a dónde. Yo creo, en cambio, que lo he encontrado. ¿Y cuál es Sócrates? La estrategia. Me parece que es más que ningún otro aquel que si uno lo posee es feliz. A mí no me parece, ¿Por qué? porque ese es en realidad un arte de cazar hombres. ¿Y qué? Pues ninguna de las artes relativa a la caza va más allá de cazar o capturar, y una vez que la gente ha capturado lo que era objeto de su caza, no sabe después qué uso hacer de él. Tanto es así que los cazadores y pescadores entregan sus presas a los cocineros, y a su vez los geómetras, astrónomos y maestros de cálculo, pues también ellos son cazadores, ya que en efecto no producen sus figuras, sino que se limitan a encontrar las que existen, como tampoco saben qué uso hacer de ellas, sino solo cazarlas, entregan lo que han hallado a los dialécticos para que lo utilicen. Por lo menos así proceden quienes de entre estos últimos no han perdido por completo la cabeza. Hmm, muy bien, mi queridísimo e inteligentísimo Clinias. ¿Y es realmente así la cosa? Por supuesto, y lo mismo vale con los estrategas, que cuando han tomado una ciudad o un ejército, los confían a los hombres de Estado, ya que ellos por sí no saben qué uso hacer de lo que han capturado, así como los cazadores de codornices entregan las presas a los que se dedican a su cría, de modo pues que si necesitamos un arte que sepa también hacer uso del objeto que ha adquirido, por haberlo producido o por haberlo cazado, y si solo un arte tal nos hará dichosos, entonces el que buscamos no será el arte del estratego, sino otro arte. ¿Qué está diciendo Sócrates? ¿Ese joven habló así? ¿No lo crees, Critón? Por Zeus que no, pues en mi opinión, si verdaderamente pronunció esas palabras, no tiene él necesidad para su educación ni de Eutidemo ni de ningún otro. Entonces, ¿habrá sido por Zeus Tesipo el que las dijo y yo no me acuerdo bien? ¿Pero de qué Tesipo me hablas?
Por lo menos estoy seguro de esto. Ni Eutidemo ni Denisodoro dijeron esas palabras. Habrá sido mi bienaventurado Bretón algún ser superior allí presente quien las pronunció, porque en efecto yo las escuché, estoy seguro. Sí, por Zeus, Sócrates, creo que pudo haber sido alguno de los seres superiores, y muy superior. Ahora bien, después de eso, ¿continuaste la búsqueda? ¿Encontraste el arte que buscabas o no lo encontraste? ¿Y dónde encontrarlo, querido? Éramos más bien ridículos, como los chiquillos persiguiendo alondras. Creíamos a cada momento estar a punto de aferrar uno de esos conocimientos y siempre, sin embargo, se nos escabullía. ¿Para qué repetirte las muchas cosas que se dijeron? Arribamos por último al arte regio y examinándolo a fondo para ver si era aquel que produce la felicidad, aquí que como si hubiésemos caído en un laberinto creyendo que habíamos alcanzado su fin, nos hallamos en cambio después de haber dado una vuelta para llevárnoslo por delante, que estábamos de nuevo en el punto de partida de nuestra indagación y en las mismas condiciones que al principio de nuestra búsqueda. ¿Y cómo sucedió eso, Sócrates? Te lo explicaré. Creímos que la política y el arte regio eran lo mismo. Y entonces, Creímos que tanto el arte del estratego como los otros entregaban a ese el manejo de los productos, de los cuales ellos mismos son los artesanos, como si fuese el único que sabe utilizarlos. De modo que nos parecía claro que era ese el que buscábamos, el que es causa del bienestar del Estado y que precisamente él solo, al decir del Jambo de Esquilo, está sentado en la popa de la ciudad, gobernándolo todo y dirigiéndolo todo para que todo sea útil. ¿y eso no les pareció bien, Sócrates? Eso lo juzgarás tú mismo, Gritón. Bien, estamos ya en la tercera escena y acá han salido pues temas también bastante interesantes, ¿m? Haciendo un recuento también de lo que han estado conversando, ¿no? De nada sirve tener un conocimiento que luego no sepa usar lo que este conocimiento produce, ¿no? Entonces justamente un conocimiento es valioso porque, ¿no? Me permite utilizar eso que puede producir, ¿no? Que puede hacer. Y luego pone el ejemplo, ¿no? De transformar piedras en oro, ¿no? ¿De qué me sirve? De nada me sirve transformar piedras en oro si no sé utilizar el oro, ¿no? De nada me sirve hacer a los hombres inmortales si no sé qué hacer con la inmortalidad, ¿sí? Y curiosamente, transformar las piedras en oro y hacer al hombre inmortal, pues es lo que hace la alquimia, ¿no? Bueno, en esta época no lo sé, ya no lo he investigado a fondo, pero me parece bastante curioso que ponga estos dos ejemplos, ¿no? De transformar las piedras en oro y hacer los hombres inmortales, o sea, el elixir, ¿no? Y la piedra filosofal, pero que no haya ningún comentador que haya dicho esto, ¿no? Bueno, quizás solo sea coincidencia, aunque con Platón nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si en verdad es coincidencia o no lo es, pero en todo caso, esto es lo que hace la alquimia, ¿no? ¿Sí? Transforma los metales y también da vida, ¿no? Incluso claro, casi inmortal. Bueno, en fin, no sé si por alguien quiere comentarlo, luego ya lo escucho, pero sí me pareció bastante curioso que lo mencione. Luego van al arte de componer discursos, ¿no? Y bueno, llegan a que ese no es el arte que necesitan. Porque claro, una cosa es componer un discurso, otra cosa es hacer un buen uso del discurso, ¿no? Eso me recordó a González Prada, en Perú, pues había un gran escritor de discursos, pero que él mismo incluso no podía pronunciarlos porque no tenía la capacidad para ello. Siempre daba a alguien que pudiera recitar mejor los discursos que él escribía, ¿no? Entonces sí es muy cierto esto de que una cosa es componer, o como los que hacen canciones, ¿no? Una cosa es que seas compositor, y otra cosa es que seas el que canta, ¿no? Bueno, y también está el cantautor, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente está separado, ¿no? El componer y el que lo ejecuta, ¿sí? Y luego van al arte de los encantamientos, ¿sí? Acá pone pues el tema de, ¿no? De curar dominar animales y también curar enfermedades. ¿Sí? Solo para recordarnos que también la medicina estaba ligada con el tema también de la curación de los encantamientos. Y luego llegan a un tema importante que ya lo mencionaron en otros diálogos también, que es el de la caza, ¿no? Sócrates siempre pone este ejemplo de la caza, ¿no? Que cuando quiere pues llegar a una verdad, sí, es como si fuera un cazador, ¿no? Y, bueno, claro, y la estrategia es justamente el arte de la caza. Pero luego menciona, ¿no? Con su compañero que está conversando, con Clinias, que ningún arte relativo a la caza va más allá de la caza o la captura, ¿sí?
Entonces la caza, a pesar de ser un arte importante, ¿no? De saber atrapar a la presa, pero luego no sabe qué hacer con la presa, ¿sí? Un cazador no es necesariamente un buen cocinero, ¿no? O en fin, ¿no? Alguien que pueda hacer uso de lo que ha cazado. O sea, su arte está en tener la paciencia, ¿no? Tener las técnicas para saber, ¿no? Llegar ahí, pero ahora es... Y ahí queda, porque luego, ¿qué hace, no? Luego, ¿qué hace con lo que ha atrapado? ¿Ok? Luego viene el arte regio, ¿no? El arte regio es el arte real, ¿sí? Arte regio quizás no suene algo, pero es el arte real, ¿no? Que hace sabios y buenos a los hombres. Eh, bueno, eso es lo que van a discutir a continuación, ¿no? Acá ven que hay un claro corte cuando interviene nuevamente Critón y dice, claro, pero todo eso estaba diciendo este joven, o sea, si en verdad lo ha dicho, entonces ya no necesita de ninguna educación, ¿no? Porque está diciendo cosas bastante lógicas, bastante cosas con sentido, ¿no? Y bueno, para Sócrates, ¿no? Que no recuerda muy bien el discurso, ha dicho, bueno, yo sé que esto, o sea, esto importante que me has escuchado a mí decirlo de mi recuerdo, no lo ha dicho ninguno de los sofistas, ¿no? No lo ha dicho ni Eutidemo ni ningún otro, ¿sí? Tesipo, no sé si fue Tesipo, ¿no? Quizás fue Tesipo, pero ni Eutidemo ni Denisodoro han dicho estas palabras elevadas. Entonces mencionan, bueno, ¿quién lo puede haber dicho? Algún ser superior, ¿no? Alguna divinidad, algún daimon, ¿sí? O sea, alguien solamente de esa categoría pudo haber dicho lo que ha dicho este joven, porque en efecto, ha dado discurso enorme, ¿no? Y ha puesto en la misma categoría de cazar a los astrónomos, a los geómetras, a los maestros de cálculo, ¿no? Que ellos también son cazadores, ¿no? Pero una vez que ya tienen su objeto, no saben qué hacer con lo que hacen, ¿sí? Igual con los estrategas también. Bueno, comentarios al respecto. ¿Qué les ha parecido esta tercera parte ya? Estamos a una escena del final de esta sesión, ¿sí? ¿Cuál creen que sea ese arte que están buscando, ¿no? Que a la vez es capaz de producir algo y a la vez es capaz de utilizarlo, ¿no? Hay un arte así que sea capaz de producir y utilizar eso que está generando, porque ese arte es justamente el que va a dar felicidad, ¿no? Según los ejemplos que ha puesto, o sea, eso están buscando, esa habilidad, esa técnica, ¿no? Que me permita a la vez producir y hacer buen uso de eso que he producido. Jocelyn. Sí, bueno, aunque no voy a dar respuesta a lo que has preguntado, pero quería dar algunas anotaciones, ¿no? Bueno, primero una mención, que en este caso justamente al que construye discursos y no sabe, bueno, o no tiene las capacidades para pronunciarlo. Definitivamente, pues ahí está, creo yo, visto a nuestro querido Isócrates, ¿no? El gran Isócrates, cuya escuela competía pues con la escuela de nuestro querido también Platón. Lo otro, bueno, eso es una mención. Lo otro sí también es reiterar dónde estamos, digamos, ubicados, ¿no? Ya aquí se nota muy claro eh, lo llaman creo que en los manuales este giro, este giro del filosofar, ya no en tanto juego de palabras, donde no había una preocupación práctica, ¿no? Y acá sí, claro, lo dice Sócrates Platón, el filosofar es adquirir conocimiento, ¿no? Y recuerden que estamos ahorita hablando en el campo de la virtud, de cuestiones prácticas, de justamente cómo ser bueno, cómo obtener la felicidad en algún punto, ¿no? Entonces estamos en el ámbito práctico y en este caso el filosofar es un adquirir de conocimiento, pero este conocimiento, aparte de producir, pues tiene que también saber hacer algo con esto, ¿no? No debe ser un juego inútil, ¿no? Nuevamente está remarcando eso. No debe ser un juego por el saber, bueno, igual Aristóteles lo va a recordar después, pero no es esto, sino que acá estamos buscando un saber que dé sentido a lo que se produce, ¿no? Es un saber que esté orientado
a las cuestiones prácticas y por ende, pues no podemos estar en jugueteos, ¿no? No podemos estar en jugueteos, ni menos aún en estos juegos burdos como lo están haciendo pues los erísticos, ¿no? Y de hecho, ahora que estamos reflexionando de este modo, mira, con Sócrates hemos llegado no solamente a respuestas y avances, hemos llegado a respuestas divinas, ¿no? O sea, me parece bastante interesante que aquí hayamos llegado a eso. Ah, cierto, o sea, puede que el joven haya llegado, el joven Clinias, claro, inclusive ya propone, ha avanzado, pero incluso hemos obtenido respuestas que ya podemos decir, no, es que el joven no lo ha dicho, probablemente haya sido cosa de los dioses, de algún ser divino que se haya presentado y hemos llegado a esta respuesta. Pero no lo hemos hecho con los divinos, los divinos Eutidemo y los divinos Dionisidoro que están acá, ¿no? Los seres que inclusive le imploramos que nos enseñan. No, lo hemos hecho siguiendo el método, o el método o el camino de Sócrates, ¿no? Me pareció acá clarito en esta parte cómo es que hace también, nuevamente, reiterando las diferencias, ¿no? Nada, comentarios. Gracias, sí, en efecto, pues eso es lo que resalta, ¿no? Al final de esto de un ser superior que pronuncia palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Que justamente se muestra en esta discusión que tiene, pues, un aprendiz, ¿no? Con alguien que dice no saber nada, o sea, curiosamente ahí, ¿no? Y no entre los más sabios, supuestamente. Bueno, pues, si no hay ningún otro comentario, podemos pasar a la última escena. A ver, te escuchamos, Paul. Sí, claro, justamente trayendo a colación eso de la respuesta divina, ¿no? O sea, lo camuflan con que seguramente Zeus lo ha inspirado, de cierto modo, ¿no? Hay hay algo muy puntual que dice Clinias, una separación entre los autores de los discursos que no lo hacen ellos porque no saben hacerlo, pero sí saben usarlos. Y se separa de aquellos que saben usar los discursos, pero que no saben hacerlos. O sea, que no son propios de ellos, pero saben usar los discursos. Y acá Sócrates, de cierto modo, eh, él lo entiende y dice, yo creía en eso, ¿no? Porque tenía que habérsenos revelado ese conocimiento que ese tiempo andamos buscando. Pero ¿cómo se llama? Manejo de los discursos para Sócrates termina siendo solamente un encanto. ¿Por qué? Porque a él mismo le resulta extraordinariamente sabio y su arte maravilloso y sublime, lo dice, ¿no? Y menciona más abajo, ¿no? Mientras que este persigue el encantamiento y persuasión de los miembros, o sea, el discurso para Sócrates es solamente una persuasión. Y allí termina, de cierto modo, ¿cómo podría decir? Derrotando este argumento, esta contraposición de Clinias, de que lo que están buscando es el arte de los discursos, ¿no? Porque ya hay personas que saben usar el discurso, pero que no saben crearlo, pues no saben entonces de dónde viene ese discurso, de dónde viene esa inspiración. Y eso me llama la atención porque de cierto modo yo lo he unido con el desenlace de este pensamiento socrático, ¿no? Al final dice, bueno, debes haber estado inspirado por Zeus. Pero en verdad es ¿cómo se llama? Una antagonía que tiene Sócrates en sí dentro mismo, ¿no? Esta lucha que siempre ha habido, quizás contra de dónde vienen esos discursos que tienen la verdad, esos discursos inspirados, ¿no? Bueno, yo lo veo de ese modo. Ujú. Claro, sí, justamente porque, claro, desde el primer diálogo que leímos, ¿verdad? El guión ya viene a suerte de desconfianza frente a estos que hablan de, ¿no? Por nombre de los dioses, pero que no los entienden, ¿no? Sí, justamente también va por ahí, ¿no? En este caso es la aparición de este discurso, ¿no? De estas palabras divinas lo que los pone así en asombro a estos dos personajes. Ok, a ver, vamos entonces con la cuarta escena y ya la última escena también. Y empieza Sócrates y, bueno, sigue interactuando con el bueno de Critón, ¿sí? A ver, empieza entonces. Esta escena dura algo de 11 minutos. A ver, 3, 2, 1 y ya.
Lo juzgarás tú mismo, Gritón, si quieres escuchar lo que nos sucedió a continuación. Comenzamos de nuevo nuestro examen más o menos así. Y bien, Esther de Regio, que todo lo dirige, ¿nos produce algún resultado o no? Sin duda, nos dijimos el uno al otro. ¿No responderías eso también tú, Gritón? De hecho, sí. ¿Y cuál dirías que es su resultado? Por ejemplo, si yo te preguntase qué resultado produce la medicina al dirigir todas las cosas que dependen de ella, ¿no me contestarías que es la salud? Claro que sí. Y a propósito de tu arte, la agricultura, que dirige todo lo que concierne, ¿qué resultado produce? ¿No me vas a decir que produce el alimento que surge de la tierra? Por supuesto. Entonces, el arte regio, que dirige todo lo que le concierne, ¿qué produce? Tal vez no te es fácil responder. Por Zeus que no, Sócrates. Y tampoco lo era para nosotros, Cretón. Pero por lo menos eso tú lo sabes. Si es el que buscamos, necesariamente tiene que ser algo útil. Por supuesto. Y debe, por lo tanto, ofrecernos algún bien. Necesariamente, Sócrates. Y un bien que, según convinimos Clinias y yo hace poco, no puede ser otra cosa que un cierto conocimiento. Así has dicho. Por lo tanto, esos otros resultados que se podría decir propios de la política y que serían muchos, como por ejemplo lograr que los ciudadanos fuesen ricos, libres y pacíficos, todos ellos, digo, ya se ha mostrado que no son ni buenos ni malos. En cambio, era menester que este arte hiciese sabios a los ciudadanos y partícipes del conocimiento, si en efecto quería convertirse en el único arte que, siendo útil, brindase además felicidad. Eso es. Por lo menos así han quedado de acuerdo según lo que nos ha referido. ¿Pero hace en verdad el arte regio sabios y buenos a los hombres? ¿Y por qué no sería así, Sócrates? Pero a todos los hace buenos y en todo. Y este arte enseña cualquier tipo de conocimiento, el del zapatero, el carpintero y todos los demás. No lo creo, Sócrates. Entonces, ¿qué conocimiento nos da? ¿Qué uso haremos de él? No debe producir ninguno de los resultados que no son ni malos ni buenos, ni debe suministrar ningún conocimiento que no sea otro que el propio. ¿Seremos capaces de decir, en fin, cuál es y qué uso podemos hacer de él? ¿Quieres que digamos, Critón, qué es aquel con el que hacemos buenos a los demás? Estoy de acuerdo. Pero con respecto a qué serán buenos para nosotros, con respecto a qué serán útiles para nosotros, o tenemos que decir todavía que hará buenos a otros y estos otros a su vez a otros. En suma, con respecto a qué han de ser buenos, no lo vemos por ningún lado desde el momento que hemos desacreditado los que se suelen decir que son los resultados de la política. No nos cabe sino repetir literalmente el proverbio corintio, hijo de Zeus. Y como decía, estamos tan lejos como al principio o aún más de saber cuál es ese conocimiento que podría brindarnos la felicidad. Por Zeus, Sócrates, parece que se han metido en un bonito atolladero. Así es, Critón. Y hasta yo mismo, cuando me vi atrapado en semejante atolladero, pedí a gritos la ayuda de los extranjeros, invocándolos como si fuesen dioscuros, para que nos salvaran a mí y al joven compañero de esta tercera oleada del argumento, y se esforzaran por todos los medios en demostrarnos seriamente cuál es ese conocimiento con cuya posesión podíamos transcurrir bien el resto de la vida. ¿Y Eutodemo quiso demostrarlo? Y cómo no, comenzó además mi amigo con aire de un hombre muy superior al hablar así. Oh, Sócrates, este conocimiento que hace un buen rato se te dificulta, ¿debo enseñártelo o bien demostrarte que ya lo posees? Dichoso de ti, Eutidemo, ¿eres capaz de ello? Por supuesto. Entonces demuéstrame por Zeus que ya lo poseo. Para un hombre de mi edad, eso es mucho más fácil que aprenderlo. Veamos pues, contéstame, ¿hay algo que conoces? Por cierto, muchas cosas, aunque de poca monta. ¿Es suficiente? ¿Crees que es posible que una cosa que es no sea aquello que es? No, por Zeus. Entonces, ¿tú conoces algo? Sí. Y si conoces algo, ¿eres alguien que conoce? Por cierto, conozco precisamente eso. No importa, pero ¿no es inevitable concluir que tú conoces todo si eres un conocedor? Por Zeus, no, pues hay muchas cosas que yo no conozco. Entonces, si hay algo que tú no conoces, tú no eres un conocedor. No lo soy de esa cosa en particular, querido. ¿Y es por eso menos cierto que tú no eres un conocedor? Hace un instante decías que eras un conocedor.
Así sucede que tú mismo, por un lado, eres lo que eres y por el otro, en cambio, no lo eres, y al mismo tiempo y con respecto a lo mismo. Admitamos lo Tudemo, porque como eres el proverbio, todo lo que tú digas está siempre bien dicho. Pero, ¿cómo sé que poseo ese conocimiento que buscamos? Puesto que es imposible que una misma cosa sea y no sea. Si conozco una cosa, las conozco todas. En efecto, no podría al mismo tiempo ser alguien que conoce y alguien que no conoce. Y puesto que las conozco todas, poseo también ese conocimiento. ¿No es esto lo que quieres decir y no consiste en ello tu sagaz argumento? Pero tú mismo te estás refutando, Sócrates. ¿Qué? ¿Acaso no estás tú también, Eutidemo, en la misma situación? Porque yo personalmente, mientras me encuentro contigo y con este Dionisodoro, mente dilecta, sea cual fuere la suerte que corra, no me he de quejar de ella en absoluto. Pero dime, ¿no es cierto que ustedes algunas cosas las conocen y otras no? De ninguna manera, Sócrates. ¿Qué quieres decir? ¿Entonces no conocen nada? Al contrario, ¿Entonces conocen todas, puesto que conocen alguna? todas, y también tú, pues si conoces por lo menos una, conoces todas. Oh, Zeus, qué asombroso, qué maravilla hemos encontrado. ¿Y también todos los otros hombres conocen todo o no conocen nada? Es claro que no puede ser que conozcan algunas cosas y no conozcan otras, y que sean al mismo tiempo conocedores y no conocedores. ¿Y entonces qué? Todos conocen todo, con tal de que conozcan una sola cosa. En nombre de los dioses. Y me expreso así, Dionisodoro, porque es evidente que ya están procediendo seriamente, cosa que no sin dificultad de hacer logrado que hicieran ustedes dos. ¿Conocen realmente todo? Por ejemplo, el arte del carpintero y del zapatero. Por supuesto. ¿Y son capaces también de remendar los zapatos? Sí, por Zeus y también de ponerle suelas. ¿Y también saben cosas de esta índole, como cuántas son las estrellas y los granos de arena? Por supuesto, ¿o crees que no habríamos contestado que sí? Uf, sí, po. Por Zeus, Dionisodoro, dame alguna prueba de esto para que pueda persuadirme de que ambos efectivamente dicen la verdad. ¿Cuál te he de dar? ¿Sabes tú cuántos dientes tiene Eutidemo y sabe este cuántos dientes tienes tú? ¿No te basta haber oído que nosotros conocemos todo? No me digas eso, sino da la respuesta solo a la pregunta y demuéstranos que dices la verdad. Si nos dices, pues, cada uno de ustedes cuántos dientes tiene el otro y evidencian así conocerlos, nosotros lo comprobaremos luego contándolos, entonces les creeremos también acerca de las demás cosas. Pero pensando que se estaban borrando de ellos, no aceptaron someterse a la prueba, como tampoco dejaron de repetir en ocasión de cada pregunta de Tesipo que ellos conocían todas las cosas. Tesipo, en efecto, sin ningún tipo de reservas, terminó haciéndoles cualquier pregunta, aún las más indecorosas, para ver si las conocían, y ellos, impertérritos, las enfrentaban, convencidos de su saber, como jabalíes que se lanzan a recibir el golpe, al punto que hasta yo mismo, Critón, me vi forzado por la incredulidad a preguntarle finalmente a Eutidemo si Dionisodoro sabía también danzar, y este último me contestó, por supuesto. Pero no ciertamente a saltar sobre las espadas ni a girar sobre una rueda a tu edad. No habrán ido tan lejos con su saber. No hay nada que no conozca. ¿Y conoces todo ahora o lo han conocido siempre? Siempre. También cuando eran niños y recién nacidos conocían todo. Sí. Por supuesto. A nosotros, sin embargo, la cosa nos parecía increíble. Eutidemo entonces dijo, ¿No lo crees, Sócrates? no, solo que parece que ustedes son sabios. Si estás dispuesto a contestar mis preguntas, me encargaré de demostrarte que también tú reconocerás en ti mismo este asombroso conocimiento. Nada me agradaría tanto como verme refutado en esto, porque si hasta ahora no me he dado cuenta de ser sabio y tú me vas a demostrar que conozco todo y que siempre lo he conocido, qué mayor prodigio que este podría encontrar yo en la vida. Contéstame, pues. Interrógame que te responderé. Pues bien, Sócrates, ¿eres tú conocedor de algo o no? Sí, Y eso por lo cual eres un conocedor, ¿es eso mismo por lo cual también conoces? ¿O conoces por medio de otra cosa? es eso mismo por lo cual soy un conocedor. Creo que te refieres al alma, ¿o no estás hablando de ella? ¿No te da vergüenza, Sócrates? Siendo tú el interrogado, te atreves a preguntar. Cierto, pero ¿cómo debo hacer? Yo procederé tal como tú lo ordenes.
Pero cuando no sé lo que preguntas, ¿me ordenas entonces que conteste igualmente sin que te pida explicación? Si tú comprendes de algún modo lo que digo. Sí. Y bien, contésteme entonces, según lo que comprendes. ¿Cómo? Si tú me preguntas pensando en una cosa, yo por mi parte comprendo otra y después te contesto lo que yo comprendí, ¿te es suficiente que yo no te responda nada de tal cuestión? A mí sí, pero a ti no, me parece. Yo, por Zeus, no contestaré si antes no he aclarado la pregunta. Es que tampoco contestarás nunca lo que crees haber entendido, porque pierdes el tiempo en charlatanerías y eres más viejo de lo debido. Me di cuenta entonces de que estaba fastidiado conmigo por las observaciones que hacía sus preguntas, mientras que él querría atraparme envolviéndome en las redes de sus palabras. Y me acordé de Kono, que también se fastidiaba conmigo cuando yo me empecinaba y después se ocupaba menos de mí, considerándome incapaz de aprender. Puesto que había decidido frecuentar también las lecciones de este hombre, me pareció convenientemente ceder, no fuera que, juzgándome torpe, se negara a aceptarme. Listo, aquí termina entonces nuestra cuarta escena ya, ¿sí? Y bueno, viene pues un asunto del conocimiento, ¿no? Si conoces algo, lo conoces todo, ¿sí? Y claro, Sócrates, ¿no? Que es el famoso yo sé que nada sé, entonces quiere pues que le demuestren que él conociendo algo lo conoce todo, o que en todo caso es un sabio, ¿no? Pero antes de eso, vemos que ya se llega a un ridículo con Eutidemo y Isodoro al decir que ellos conocen todo de todo, ¿sí? Pero curiosamente no quieren demostrarlo, ¿sí? O sea, yo conozco tal, sé de tal, sé de tal, sé de tal, sé de tal, ¿no? Pero cuando le piden demostración de ese conocimiento, no lo quieren hacer y siguen respondiendo que lo conocen todo, ¿no? Hasta el punto que ya pues llegan a hacer preguntas también indecorosas, como dice él, ¿no? Preguntas un tanto ridículas, ¿sí? Bueno, y ya se está poniendo más en cuestión, pues, esa faceta de farsa que tienen estos erísticos, si Eutidemo y Diosodoro, que están nuevamente tratando de ganar el discurso, ¿sí? Cuando claramente ya está yendo por otro lado, pues, la argumentación, ¿no? Y bueno, al final, pues, el Sócrates no se deja envolver fácilmente, ¿no? No se deja envolver fácilmente con las palabras, ¿sí? Bueno, un comentario final sobre esta última partecita. Sobre el arte regio, en fin. A ver, Félix, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, ya en las otras lecturas anteriores, bueno, dentro del Eutidemo, ¿no? Que han hecho hace unos minutos, también se vuelve a incidir nuevamente, ¿no? En la erística, su naturaleza, y ahora último, con el método que Protágoras había creado, o por lo menos el que había descubierto, que son las antilogias, ¿no? Bueno, es conocido que para Protágoras, en todo discurso que uno pueda crear acerca de los dioses, acerca de la política, acerca de la astronomía, siempre van a haber dos posiciones contrapuestas. O sea, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en los dioses, hay gente que cree en el alma, hay gente que no cree en el alma, y así, ¿no? O sea, siempre hay discursos, razonamientos y argumentaciones para fundamentar tanto el ser y como para fundamentar tanto también el no ser. Esas son las antilogias. Sin embargo, en el caso de Protágoras, la solución que le daba a las antilogias era la cuestión práctica. O sea, al final no existía verdades, pero se tenía que llegar a un consenso social que sea útil para el vivir bien, ¿no? Dentro de la polis. Esa era la forma en la que Protágoras solucionaba sus antilogias. Sin embargo, como estos son ya sofistas de segunda y tercera generación, ellos usan la antilogia mezclada con el método de Pródico, por ejemplo, que es de la sinonimia, ¿no? Recordemos que Pródico también es un sofista que para profundizar más en los conceptos, él buscaba distinguir los sinónimos, ¿no? Por ejemplo, de muerte, no ser, nada, desaparición, etcétera. O sea, palabras que son sinónimas o semejantes, él se encargaba de profundizar en su significado para distinguir más los conceptos, ¿no? Pródico. En cambio, estos sofistas últimos están mezclando esa cuestión de Pródico, están mezclando las antilogias de Protágoras y están mezclando también el nihilismo propio de Gorgias, ¿no? Y ahí se ve completamente, ya con lo que Eutidemo está comentando.
Y me parece interesante porque ahí ya Platón está reuniendo todas esas características de los sofistas, incluso eso de que saben todo, ¿no? Eso de que tienen un saber holístico total, eso también lo incluye ahí, para ahora ya dar paso a la solución que da Sócrates, ¿no? Que es el descubrimiento del alma precisamente, ¿no? Como el lenguaje no es la técnica lingüística no es el que te hace virtuoso, sino más bien es el descubrimiento del alma y el ejercicio del alma racional la que te empieza a ser virtuoso, ¿no? Entonces me parece que ahí ya se está viendo esa distinción en el caso de los dos caminos, tanto del de los sofistas como el de Sócrates, ¿no? Ya Sócrates tendrá otra visión más espiritual, ¿no? Más acerca del alma incluso, ¿no? Con el daimon que acaban de comentar también esto del ser divino, ¿no? Que les hace hablar, ¿no? Esa inspiración poética divina. Ya ese es el otro ámbito, ¿no? Que los sofistas ya obviamente han perdido por su tecnicismo lingüístico, ¿no? Ok, sí, justamente ese camino que habla Félix se va a mostrar ya en la última parte del diálogo, ¿sí? Y justamente acaba también con una exhortación muy, muy interesante hacia la filosofía y hacia lo que quieren filosofar. Jocelyn. Sí, igual quería, tal vez no tan al vuelo de manejos así de teorías, pero lo que sí me hizo recordar bastante, porque Eutidemo y Dionisiodoro siguen dando vueltas, ellos no cambian, ¿no? Ellos no cambian. Me hizo recordar a una frase que está tanto en Grecia como en China, que es bueno, que lo voy a resumir de memoria, ¿no? Que es de solo los tontos y los sabios supremos no cambian, ¿no? O también se puede escuchar esto de solo los tontos y dioses no cambian, ¿no? Y de hecho Sócrates lo que busca inclusive es ser transformado, ¿no? Ustedes acá podemos ir de un lado a otro, podemos cambiar, pero con un cierto orden, pero acá pues se nota y tal vez también por eso se ve este juego de que, bueno, ellos son divinos, ¿no? Pero resulta que en realidad no son divinos, son simplemente tontos, bueno, tontos, idiotas, qué sé yo, haciendo uso o gala de otros grandes, pero sin contenido alguno, pues, ¿no? Eso ya es, pues, nuevamente, ¿no? El juego burdo que se está llegando con el tema de las palabras. Eso. Ujú. Interesante, interesante. Y es tanto así que en la última parte ya llegan a ser ridiculizados porque el mismo Tesipo, que tan molesto estaba con ellos, van a darse cuenta que coge el truco que están haciendo ellos y también ya se vuelve un heurístico más, ¿no? En forma burlona, o sea, ya hay una vuelta de un giro y otro giro de la comedia, ¿sí? Y empiezan a reírse de ellos, ya, y bueno, en fin. Para que el diálogo no acabe justamente así, en la pura farsa, ¿no? Y no llegar a nada, tiene un final bastante interesante con un personaje misterioso que aparece por ahí, ¿no? Que ya lo iremos viendo quién es, ¿no? Muchos por ahí dicen posiblemente sea Sócrates, posiblemente sea otro, pero no tiene nombre, ¿sí? Pero la observación que hace es bastante aguda, ¿eh? Porque este personaje anónimo también está escuchando, ¿sí? Está escuchando esta discusión, y pues tiene una opinión bastante dura al respecto de ellos. Y ahí viene la contraparte de Sócrates, ¿no? Que también hace pues un comentario final, con el cual se cierra este círculo de exhortación, por un lado, exhortación a la filosofía, y por otro lado también mostrar, ¿no? El vacío a que puede llegar el discurso heurístico. O sea, se está mostrando ambas cosas a la vez, ¿no? Y obviamente estamos viendo que esta exhortación por parte de Sócrates es la exhortación a la virtud y la filosofía. Y el otro lado, ¿no? Que está por el de Dionisiodoro y Eutidemo, es la erística que no te lleva a nada, ¿no? Y que hace ridícula, a fin de cuentas. Bueno, pues, entonces sí, creo que ya no hay ningún otro comentario extra. Les agradecemos por su participación el día de hoy. Gracias también a los amigos actores que están acá, haciendo de diferentes personajes socráticos, ¿no? Y pues nos veremos nosotros acá en las siguientes 2 semanas para acabar con este diálogo. Bueno, más avances eh, después de que termine la grabación, ¿sí? Un momentito, déjenme terminar con esto. Gracias. Tengo la grabación, ¿sí?